Muy buenas noches y bienvenidos. Nos encontramos una vez más en el área de cine de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella. El único cometido de este programa, el objetivo, muy modesto, es sencillamente hablar de una película, comentarla y después verla. La película de hoy es de cine independiente, es un drama de índole adolescente, podemos decir. Cuenta una historia que puede resultar emotiva para unos, descabellada para otros. En fin, es una película que se llama The House of Tomorrow y para comentarla cuento con el periodista Miguel Nieto, que además de periodista es cinéfilo, es especialista en música, sobre todo en vocabulario, en significado de las palabras, en sintaxis, en fin, que es una joya. Miguel Nieto, bienvenido. Verbenera, ¿no? Una joya verbenera. Bienvenido. Gracias. Bueno, ya estuviste en otras temporadas de este programa y hoy te he llamado para comentar esta película que se llama The House of Tomorrow. ¿Cómo podríamos traducirlo esto al español? Pues yo creo que la literalidad no sería exacta. La casa del mañana o la casa del futuro sería quizás la traducción más acorde con el sentido del título para la película. Esta es una película dirigida por Peter Liborsi, que es un director realizador de televisión poco conocido. Cuando uno escucha los nombres de los actores y actrices, tampoco suenan así de entrada demasiado, pero después cuando se adentra uno en el contenido, en su trayectoria, ya empiezan a ser conocidos. Estos intérpretes son Ellen Burstyn, Nick Offerman, Asa Butterfield y Ali Wolf. ¿Tu primera impresión de la película? Es una película evidentemente juvenil. Tiene como excusa el reunir un elenco de actores jóvenes que son ya inicios de promesas. Has hablado, es decir, si indagas un poquillo, a la gente le sonarán las caras. Alex Butterfield se hizo famoso por una serie televisiva sobre el sexo, ahora no recuerdo muy bien el nombre. Sex Education. Sex Education, efectivamente. Y luego tiene también La invención de Hugo, que es una metáfora fantástica que hizo Scorsese sobre el cine, una película imprescindible de ver. Y luego también tenía Senderos de Honor, una película un poco bélica, y sobre todo quizás puede recordar más a la gente por el impacto de la novela El niño del pijama a rayas, ¿no? No es nadie desconocido. Hasta la chavala, que es un tercer papel, Maud Pauto, me parece que es el trío de una gran serie de televisión que es Euphoria, donde está Zendaya, que luego se conocerá más por Dune y todo eso. Pero si y digo Ellen que Burstyn aquí está la madre de Reagan, del exorcista, es Ellen Burstyn. Ellen Burstyn. Ellen Burstyn sí es el anclaje de la veteranía y de la profesionalidad, y Ellen Burstyn es una incombustible, tiene una vida profesional larguísima, muy amplia. Es que creo que tiene 91 años. Sí, y además, por decirlo con números muy simples, que a veces son los más obvios, 6 nominaciones al Oscar, y tiene lo consiguió por Alicia ya no vive aquí. Volvemos a Scorsese. Scorsese no en vano ha acogido a dos actores con los que ha trabajado, con los que le gusta trabajar, y a partir de los 80 pasó mucho más a papeles secundarios, pero no por ello menos notables, y algunas series de televisión que le granjearon nominaciones al Emmy. Y yo recuerdo que tenía por aquí también que por Ley y Orden sí consiguió por un secundario precisamente el Emmy de televisión. Tiene también el Tony, el teatro, con lo cual se dice que tiene las 3 coronas. Sí, es una actriz de peso y de sustancia. Las 3 coronas, porque tiene también, por el mismo papel que le dieron el Oscar en el 74, le dieron el Globo de Oro. O sea, que es el de la crítica. Es una actriz realmente de esas que el nombre no suena, que el público en general no sabe quién es, pero cuando la ve dice, bueno, claro. Sí, pero fíjate, Paco, aquí, claro, vamos a ver un poco el tema de las generaciones. Para ti, para mí, Ellen Burstyn era una de las grandes actrices de nuestro tiempo, y no era la de las protagonistas estelares, pero había hecho grandes papeles de protagonista. Luego ya cae más en el olvido y queda como esas figuras que se incorporan
se comprobaban en nuestro caso en las grandes películas de catástrofes, ¿no? Que es una conjunción de artistas en decadencia, en las postrimerías y que ya pues se veían de adorno de cierto florero a esas películas. En cambio, para los jóvenes, pues no es un rostro conocido, y en cambio los tres que salen, que son rostros muy magnéticos, podemos hablar de eso quizás, no solo son referencia en ese momento, sino que lo van a ser posteriormente, porque todo el mundo, esa película es una película de juventud, aunque alguno hizo cosas de infancia, ¿no? El Pijama Raya es anterior. Estaba pensando que en su momento se dijo que El Exorcista era una película maldita, que mucha de la gente del equipo, de los protagonistas, habían muerto jóvenes, que en fin, que tenían problemas. Con Ellen Burstyn se demuestra que eso no es así. Que eso no es así. Porque esta señora tiene 91 años y ahí sigue. Que se sepa, no Además, se ha retirado. Yo creo que esa leyenda de la película de William Friedkin, que se hizo, yo no sé si más famosa por todo el tema del exorcismo en sí, de las imágenes tan virulentas y tan patantes y a veces estomagantes, ¿no? Y los vómitos y todo eso, con esa música fantástica de Mike Oldfield, que en realidad solo suena apenas unos compases del inicio de la película, luego ya desaparece. Y era por lo que te quería decir, por el maltrato real con el que Friedkin trató a todos los actores, o sea, los llevó al límite en cuanto físico, porque se rodaron escenas bajo cero para que el aliento de Linda Blair saliera como un aliento helado, efectivamente, de alguien que está en Alaska o en Siberia. Y luego era un tío bastante casi justiciero, ¿no? O sea, de los que fustigaba a sus actores para conseguir de ellos mejores expresiones y llevarlos al límite físico para que interpretaran mejor, cosas así, ¿no? Pero no tiene una leyenda maldita como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Carver y Lord Carnarvon, ¿no? Que luego fue después. Pero allí se murió poca gente. Bueno, no era del Exorcista, ya me gustaría a mí poder pasar aquí al Exorcista, nos daría para mucho, sino de la película de House of Tomorrow de la que vamos a hablar. Tú has dicho que es una película de jóvenes, efectivamente de adolescentes que intentan, en cierto modo, sobrevivir a un mundo donde ellos están inmersos y que seguramente ni lo han pedido ni lo han deseado, sino que se lo han encontrado y de alguna manera quieren salir de ahí, ¿no? Yo te diría que es el eterno tema de la búsqueda de la identidad juvenil, solo que aquí a Lipovsky se le ocurre utilizar a Fuller, que es un arquitecto futurista, pensador de los años 20, digamos, que es cuando más tiene predicamento su doctrina, que crea las geodas como elemento habitacional y como viviendas, que crea un coche de 3 ruedas que también, y él tiene una idea de que el planeta, la Tierra, es como una nave espacial que va surcando y que todos somos responsables de su navegación y de su conservación. Es uno de los primeros, o se le considera al menos, de los primeros conservacionistas, donde cree que el mundo hay que cambiarlo para bien de todos y en el menor tiempo posible. Sus inventos luego cayeron en el olvido, pero tuvo mucho impacto en su tiempo. Entonces, el director lo utiliza como hilo conductor para presentar dos mundos diferentes, o dos conflictos. Es decir, nos pone un adolescente que es Sebastián, que es el papel que hace Asa, que vive justo en uno de los domos, en una de esas casas, como un dodecaedro enorme, con Ellen Burstyn, que es su abuela, sus padres murieron, y él vive en una burbuja real, y no solo real porque la casa es así, pero también intelectual. Se da el caso de la contradicción de que cuando se encuentra con el compañero no sabe ni lo que es el divorcio, es decir, es alguien que parece llegado de Marte, o un selenita que ha caído con la luna entera. Eso por una parte, y además con una visión pues verde, futurista, que es una de las... Y él se encuentra con el personaje de Alex, ¿era? Creo. Sí, de Alex Wolff. Alex Wolff, Jared, que es justo lo contrario, es decir, alguien que está buscando la senda por la modernidad y que está enclaustrado en una familia con un padre evangélico muy formal y con una hermana
que se sale un poco de la tónica, pero que también está experimentando. Esta es una temática, el hecho de encontrarse dos personas que necesitan complementarse porque tienen vivencias o actitudes muy diferentes, y de ahí surge una amistad y una actividad en común. Hace mucho poníamos aquí otra película donde también trataba ese mismo asunto, porque estos dos personajes son muy diferentes, pero terminan embarcándose en un denominador común que es la música. Ahí el hilo conductor, como bien dice, es justo, tenemos esos dos mundos, esas esferas intelectuales, educacionales y de actuación tan diferentes en unos jóvenes que lo que quieren es experimentar y llegar al sexo, al conocimiento y todo lo demás, y el hilo conductor es el punk. O sea, el estilo de música punk, que es un estilo absolutamente rompedor en los años en que se produce la película, que hace referencia al inventor, a Fuller, pero para uno es absolutamente novedoso y para otro es el sueño de su vida, que es hacer una canción y actuar en un festival, en un concurso, que es lo que hay. No vamos a destipar mucho la historia. Entonces se vale de eso y ya va hilando las escenas. En realidad la historia real es la de Asa, el Alexander, que es quien realmente va descubriéndolo casi todo. El otro va cumpliendo sus sueños, ¿no? Pero el que se va maravillando o sorprendiendo de cómo es el mundo y de qué posibilidades tiene, y el que quiebra todo con su pasado, lo hacen los dos, pero quien más lo hace, evidentemente, es el protagonista. Y de ahí que es una actuación muy solvente, la que hace que realmente el personaje sea creíble cuando se fuerza mucho a veces el conflicto entre una situación y otra, ¿no? Si lo mira parcialmente como secuencia fija, dice, bueno, esto es un poco inconexo y es un poco absurdo, ¿no? Todo lo que puede ocurrir. Esta película, el guión es del propio director, de Peter Livolsi, pero se basa en una novela de Peter Boniany. ¿Cómo ves tú el guión? A mí me parece que le falta por decir los defectos, ¿no? El guión va muy en saltos. Quizás lo he comentado antes en cuanto a las imágenes. No es una historia lineal y de pronto te encuentras que el personaje va pasando de escenas a escenas sin que haya una conexión muy clara. No se ve una evolución más o menos creíble, ¿no? Aunque a efectos de visualidad es así. Que quiero decir que es así, que al final, pues bueno, la película se suele entender, y luego sí, no lo podemos tampoco reventar, pero el final se nota previsible desde mediados o casi principios de la película, es decir, cómo esos personajes van a confluir y cuál va a ser el resultado de esa historia, que no deja de ser un poco la liberación, el que cada uno encuentra su camino o lo encuentran juntos en base a la música, y no deja de ser un hilo muy débil para explicar todo lo que va de fondo, que son esos conflictos, ese conflicto generacional. Pero a pesar que también se tiene, ¿no? A pesar de esa débil línea argumental que tú estás diciendo, que estoy de acuerdo, como la interpretación de los actores es realmente muy buena y yo creo que están muy bien dirigidos, pues confieren cierta naturalidad que hace creíble la historia. Esa es la verosimilitud que cobra, precisamente. El hecho de que quien salva la película, o quien le da un punto de frescura y de credibilidad, son los actores. Tanto en la parte, digamos, provecta o más seria de Ellen Burstyn, sobre todo, como en la parte juvenil, que los tres lo hacen muy bien. Y luego él utiliza muy bien el dejarlos ir. A mí me da la impresión, no hay mucha información sobre esta película, más allá de que fue un revulsivo y estuvo en algunos de los... estuvo en Tokio, en algunos de los festivales fue invitado, no consiguió grandes premios. El guión sí creo que fue premiado en uno de estos certámenes menores pero interesantes de cine independiente, como decía. Y entonces esa presencia, sobre todo utilizando muchas veces los primeros planos, y si te das cuenta casi todos son planos muy convencionales, o sea que no se ve el ritmo que quiere dar la película, salvo en escenas muy concretas, ¿no? El montaje es muy convencional. Exactamente, el montaje es exactamente igual. Dentro de eso, por eso te digo que igual que todo transcurre con mucha normalidad, para una historia tan compleja y con tantos elementos, donde también está presente la muerte, que aparece en el caso de uno de los protagonistas juveniles y en el caso de Ellen Burstyn,
con un resultado que no vamos a revelar. Entonces, con todos esos elementos, me da la impresión de que no están bien hiladas todas las escenas en cuanto al guión, que era lo que tú decías. Sí, Peter Levolsky tiene actualmente 43 años, no es muy prolífico en cine, ha hecho bastante televisión. Otras películas suyas relativamente conocidas son una que se llama Leonard en Slow Motion, que sería como Leonard en cámara lenta, podría ser la traducción, que es del año 2014, y otra que se llama Duncan removido. Yo la verdad es que no he visto ninguna de las dos. No, a mí el título ese me suena, pero no te diré diré otra cosa que nada más que eso. Bueno, y en cuanto a la novela que decimos en la que se inspira la película, fue su primera novela, la primera novela de Peter Boniany, y es del año 2010. Tiene otras que yo creo que no se han llegado a traducirse en España, estas sí, las otras creo que no. Y bueno, de Ellen Burstyn, pues decíamos anteriormente que siempre ha sido recordada, bueno, sigue siendo recordada por El Exorcista, sobre todo. Y una cosa que yo creo importante... Recuerda también que se me había olvidado, en The Last Picture Show de Bogdanovich, sí, también fue una de las nominaciones, otra de las grandes películas míticas del cine. Hizo muchas historias así. Sí, bueno, quería decir que la actriz tiene formación en el Actor Studio. Sí, con Liz Traver, sí. Por ahí ha pasado casi todo el mundo, si luego empezamos desde Marilyn Monroe, Marlon Brando, James Dean, si haces la cuenta al final, y luego y todo el mundo se cree que el Actor Studio al final era solamente un sitio donde se hacía, el Actor Studio tenía sucursales por todos lados, es decir, que era una gran, si quieres, una pequeña multinacional, no gran, y tuvo cabida de pasar por allí mucha gente que luego llegó a algo. Sí, pero además ella fue codirectora del Actor Studio, junto con Al Pacino y con Harvey Keitel. Por ejemplo, ya has dicho a dos de los grandes también. De Niro me parece que también pasó por allí. ¿Quién? De Niro también. Sí, Robert De Niro. Pues y además Harvey Keitel, que eso sí que es un maldito... Newman también pasó por allí. Newman. Su mujer. En torno al Actor Studio, pues se forja gran parte de la historia del cine norteamericano. Que le tiene que dar las gracias a Stanislavski. Por supuesto. Esa es la... Ese es un debate muy, muy interesante. El marido de esta mujer se suicidó en el año 1978. Era Neil Burstyn. Ella adoptó de su marido el apellido artístico. Y además, quien quiera abundar más en el conocimiento de esta actriz, en el año 2006 publicó una autobiografía. Eso lo desconocía, no se lo he leído. Lo que yo no sé es si esta autobiografía está o no publicada y traducida al español. Será cuestión de verlo. Sabes que hay veces que la publicación... Yo creo que, por ejemplo, la novela a la que te refieres, en la que se basa la película, seguramente se publicará en español, que yo no la he visto, cuando la película tuvo éxito. Porque la película tuvo bastante éxito y la crítica la cogió, la crítica profesional, si del 0 a 10 le ponemos una puntuación, estuvo sobre un 6, o sea, la película está bien. En cambio tuvo mucha más aceptación popular, llegando hasta gente que la ponía como una película muy notable, como una película medular en el estudio o en la representación de los conflictos juveniles y el afán por descubrir sensaciones y qué va a ser de su vida, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo no creo que sea precisamente como para elevarla a los altares. Ahí los actores y la fama de ellos tiene mucho que ver, porque el actor, como tú bien dices, no tiene demasiada trayectoria, algo en televisión, y luego no ha descollado como los demás, como todos los demás del reparto. También aparece Nick Offerman, actor de cine y de televisión, muy curioso porque es actor, es guionista y es carpintero. Como Harrison Ford. Como Harrison Ford. Lo que pasa es que yo creo que es más completo porque es carpintero de barcos, o sea, sería un carpintero de Rivera. De Rivera, sí. Y es también carpintero de muebles, o sea, sería ebanista. Y curiosamente es que mi abuelo era ambas cosas. Tu abuelo era un carpintero de barcos, sí, y de ebanista. Él siempre le gustaba lo de carpintero de Rivera. Cuando hablabas con él, bueno, me encantó la conversación. Cuando lo he visto, yo mira qué cosa más curiosa. Tiene Nick Offerman
una carrera cinematográfica donde hay más de 40 títulos. Algunos de ellos son Construyendo un parque, El fundador, Navidad en Candy Cane Lane, Un paseo por el bosque o A ritmo del corazón. Películas un poco sin pena ni gloria, pero vamos, un hombre que yo ha no trabajado. recuerdo que hizo un buen papel en Fargo, pero en Fargo en televisión, sí, o sea, sí. no la película. En Fargo en la serie estaba, efectivamente. Creo que también fue nominado a un Emmy por... Ahí no soy muy seguro, pero ahí sí tuvo un papel protagonista. En cuanto a Asa Butterfield, polifacético, como es este chico, diseñó un videojuego. No sé el título. No, ese lo... Pero hizo un videojuego, creo que conjuntamente con el padre. Bueno, son gente creativa y no se conforman con una sola faceta. Ahí se parece a Richard Buckminster Fuller, que es como se llama el genio que lleva, que a los 12 años su primer invento fue una canoa en la que se podía, con un artilugio con el que se podía remar en la dirección de la marcha. O sea que tú remabas mirando a dónde ibas, no para atrás, que es regata o Fort Cambridge, todo el mundo sabe que siempre se rema para atrás y tienes que tener un proel que te lleve, ¿no? Pues ese fue su primer invento, de muchos otros. Cuando un director aborda una película con una temática adolescente, ¿tú crees que va buscando realmente la creación artística o va buscando captar a un público bastante exclusivo y muchas veces apartado de lo que es el lenguaje cinematográfico? A mí, en este caso, me parece claramente que lo que busca es un éxito de taquilla. Por tal como está planteado, bueno, la originalidad de la historia es, bueno, pues depende de la gente. No deja de ser original coger a ese inventor que se daba muchísimas conferencias. Era un personaje que tuvo una cierta relevancia, en el mundo de la arquitectura se le reconoce, es una historia que está bien, me mete un poco mundo futurista con lo otro y luego sobre todo en la búsqueda del elenco yo creo que esa es la clave para darse cuenta de que quizá ese tono alimenticio y de taquilla que se busca es cuando coge a los actores, tres jóvenes de una trayectoria ya consolidada. Estos chavales van a llegar a hacer algo, y también por el anclaje, como te decía, de los, tú has hablado también de Ellen Burstyn, de los actores veteranos que son una garantía de peso para que todo más o menos cuadre. Luego la película coge el punk, que no deja de ser, hombre, para los jóvenes, por ejemplo, me imagino que algunos jóvenes que vean esta película se preguntarán qué es el punk. Entonces, el movimiento punk fue un movimiento musical y social que sale en el Reino Unido en contra del... Exactamente, ese espíritu, y aquí quizás, bueno, menos conocidos son los Ramones, ¿no? Que serían nuestro máximo, pero salieron muchísimos grupos y fue otra forma de concebir y de negarlo todo y ir en contra del sistema establecido. Claro. Era muy atrayente en el momento en el que está puesto la película, con lo cual esa confrontación está bien. Ten en cuenta que hablamos, pues nosotros ya con nuestra edad y con lo que hemos vivido, el punk nos suena al día de ayer, pero claro, estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80. Exactamente. Que ha pasado un montón de tiempo, que muchísima de la gente que nos puede estar viendo no había nacido. Claro. Ni eran un proyecto siquiera. Y por eso incluso las estructuras futuristas, a fin de cuentas la casa donde él vive no deja de ser eso. Ellos la primera secuencia de la película es cómo reciben en la casa a unos visitantes, que luego resulta que es el padre del amigo, para enseñarles que una nueva vida es posible, que donde rodeado de verde hay esa cúpula. Eso es una imagen que, situado en los tiempos que hablamos en el punk, era una imagen realmente futurista. Entonces las ideas de este hombre iban mucho más allá. Aunque él no fue el inventor de eso, la primera cúpula era para un planetario, se hizo en Jena, en Austria, en el 22, o sea que imagínate. Y luego la suya, creo que solo queda una, por lo último que leí sobre él, que esté en pie, porque luego fueron unos fracasos, igual que el coche que sacó, que fue un coche de 3 ruedas, a niveles comerciales. O sea que él quedó como un pensador así excéntrico,
como un profesor del Regreso al Futuro, por decirte un poco así, solo que sin conseguirlo. Y pienso yo que todo eso que estamos diciendo, que en aquel momento era rupturista, que anunciaba el futuro y demás, eso como se digiere hoy día, como por ejemplo la inteligencia artificial, donde todo puede ser virtual en un momento dado y podemos cambiarlo todo de hoy a, no de hoy a mañana, sino de ahora a 2 horas. Eso da para un tratado, pero en todo caso yo te diría que es sobrepasado, evidentemente. Ahora mismo a Fuller, que no intuyó eso para nada, seguramente le asustaría, pero lo que pensaría es que los cálculos que él hacía para toda su papiroflexia geométrica y de construcción y de invento lo haría mucho más rápido con ayuda de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial hubiera desdeñado ese tipo de construcciones porque al final tenían gotera y daban muchísimos problemas. Pero estamos evolucionando a un nivel que es el sentido visionario que pudiera tener Fuller en su momento queda muy sobrepasado por la rapidez con que se suceden los acontecimientos y se sucede cómo se aplican los conocimientos y la tecnología. Eso es lo que ahora nos abruma y nos A mí me abruma efectivamente un poco. Mira, hace un momentillo, Soraya, que está ahí detrás de la cámara, me ha dicho que nos queda poco tiempo, que tenemos que ir despidiéndonos, pero yo ya no sé si me lo ha dicho Soraya de verdad, o es inteligencia artificial, o es un avatar, o que tengo ahí. Yo creo que Soraya, creo que es muy tangible, porque cuando ha llegado... Esa sonrisa no se... No, y además me ha cantado esa canción Paco, Paco, Paco. Y eso no lo hace más que ella, sí que debe ser real. Si tuviésemos que vender esta película, ¿cómo lo haríamos? Que es una película interesante de ver, yo no te diría otra cosa. Que no creo que sea una película para repetir muchas veces y que no va a quedar como un gran clásico. Pero es una película honesta en su concepción, en realidad, porque el buscar un público, decir, ¿por qué no pensar también que cuando hay esa escasez de películas para el mundo juvenil, que se suele decir igual que libros para gente juvenil, pues el que alguien diga, pues vamos a hacer una película para los jóvenes que sea digna y que trate un conflicto y que lo proponga de manera original, pues es algo loable. Bueno, no hemos dicho Se van que... a divertir en todo caso, es muy simpática en alguna de las escenas también. No hemos dicho que Alex Wolff es músico real, músico profesional, de una banda que se llama The Naked Brothers Band, conocida en Norteamérica, en los Estados Unidos. Iba a decir conocida en su casa a la hora de comer, Sí, pero sí, sí. Su familia la conoce bastante, pero bueno, quiero decir que más que actor es realmente músico, y no sé si esta película es su debut ante las cámaras o no, pero vamos, tiene en todo caso una producción muy escasa. Y en el caso del actor Asa, pues... Yo de él solo tengo por detalle que luego, para que veas hasta qué punto tenía proyección, trabaja en Oppenheimer, de Nolan. O sea que toda esta gente, que ahora lo verán tan jovencito, ya está a esos niveles, ¿no? Y además el actor Asa... Y Día de Patriotas también. Con el niño del pijama a rayas y con Sex Education de Netflix, que es donde se proyectaba esa serie, tiene algo inconfundible que hace que uno sepa que es él, aunque fuese primero un niño y después ya un adolescente y un joven. Tiene unos ojos muy particulares. La mirada. La mirada es un poco inquietante. Por eso hablaba yo de hipnótico. Hay una escena que, no los pregunto, pero rápidamente te lo digo, que una de las escenas en las que se pueden dar cuenta justo de eso y que puede ser una de las mejores de la película es cuando él descubre el punk, cuando le pone los auriculares el amigo en su primer encuentro y solo todo se describe con la mirada del chaval. Y ahí ves la potencia que tiene ese chaval. El descubrir el punk, escrito punk con K, que no es el pan de comer, por si alguien se confunde. Ni con K con Q, de kilo. Tampoco. Eso. Miguel, gracias por haber venido. A ti. Como siempre con amplio sentido del humor. Es que si no hay cosas que se hacen un poco indigeribles. Sí, no es el caso de esta película, esta se sobrelleva bien. Bueno, de todas maneras, nos gustaría contar con la opinión también de nuestros espectadores. Nos pueden mandar sus ideas e incluso sugerir, que eso es importante. Nos quedamos viendo y espero que disfrutando la película The House of Tomorrow, La Casa del Futuro.